Bueno, ahora sí vamos a arrancar. Primeramente, tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Así también agradeciendo su puntualidad y deseando lo mejor para usted y su familia. Para este día vamos a llevar a cabo un repaso académico de los conceptos y definiciones más importantes de cada uno de los temas que serán evaluados en el próximo examen que se celebrará la próxima semana. Para ello, vamos a iniciar primeramente, como estamos en el marco del mes cívico, vamos a ver un poco de historia de la independencia, ya que el día de ayer se celebró. Sin embargo, siempre es de mencionar unos aspectos importantes de este magno evento para nuestro país. Tenemos este primer dato que nos plantea de que El Salvador se independizó el 15 de septiembre de 1821 de España. Como muy bien sabemos, la separación fue entre los españoles criollos y los españoles peninsulares. Como sabemos, toda Centroamérica formaba una región, en otras palabras podemos decir de que era un solo país. Sin embargo, por medio de la gesta de los próceres, se logró independizar a nuestro país como cada uno de los países que conforman lo que es nuestra región centroamericana. Este evento suele celebrarse en algunos países de la región el 16 de septiembre, sin embargo, en nuestro país se toma bien el 15 de septiembre como referencia de la fecha del acta de independencia de 1821. Así también tenemos este otro dato, el cual nos dice de que la celebración de la independencia se llevó a cabo en San Salvador. En aquel tiempo, en 1800, siglo XVIII, era una villa, no estaba muy bien constituida. Sin embargo, esta gesta fue muy importante para los pueblos originarios, ya que en cierta manera lograron separarse de lo que es la corona española, pero quedaron al yugo de lo que son los españoles criollos, que más adelante veremos quiénes fueron. También tenemos de que el sacerdote y doctor José Matías Delgado, que también fue un eclesiasta, fue el líder de la independencia. Como de seguro hemos escuchado, él dio el grito de independencia, que significa de que promulgó o declaró de que en efecto habían logrado la autonomía como región, como país, en el caso de nuestro El Salvador, y de esa forma se logró lo que es la celebración de este magno evento. También tenemos la parte de los próceres para que veamos un poco quiénes fueron estos héroes de la independencia. Tenemos a José Matías Delgado, que es quien lidera dentro de la cartilla de los próceres. Él es el líder de la independencia de nuestro país como tal. Luego tenemos a Manuel José Arce, José Simeón Cañas, Domingo de Lara, Pedro Pablo Castillo, que se dice que fue el único originario. Él era el único indígena, no era criollo, como en el caso de los otros mártires que eran españoles criollos. Sin embargo, Pedro Pablo Castillo era el único indígena representante dentro de los héroes de la independencia. También tenemos a Nicolás Aguilar, a Vicente Aguilar, que se le llama el prócer de Centroamérica, ya que él estuvo relacionado en los diálogos y tratados para poder separar a toda Centroamérica, ya que en primera instancia solo se tenía pensado en algunos países, pero se logró de que la independencia se expandiera a todos los otros países centroamericanos. Tenemos a Manuel Aguilar, Santiago José Celis y Juan Manuel Rodríguez. Pues ellos fueron los coautores y autores de ese magno evento que el día de ayer se estuvo celebrando en nuestro país, que es la independencia patria. Muy bien, con estos datos vamos a dar paso a la parte del refuerzo académico. Como les comenté, vamos a estar estudiando los conceptos claves y definiciones posibles que puedan venir dentro del examen partiendo de la temática que será evaluada. Y el primer tema a evaluar será lo que es la prueba de la evolución. En una clase relacionada a este tema, estuvimos desarrollando de que la evolución era una teoría basada en las ideas de Darwin. Darwin, que su nombre es Charles Darwin, para ser específico, él fue biólogo, anduvo por el mundo navegando y asimismo descubrió lo que es el mecanismo de la evolución de todas las especies, que es la selección natural. Sin embargo, en la clase hablábamos de que el darwinismo se complementó con las ideas de otro gran científico, que es Arthur Wallace,
el cual plantean en conjunto en la teoría de la evolución lo que son estos puntos para que los tomemos muy en cuenta, ya que pueden venir dentro del examen. Tenemos el primer punto que nos dicen de que la mayoría de especies tienen un gran número de descendientes, como claramente vemos. En el caso de los conejos suelen tener más de una cría, así también los canes, como en el caso del perro doméstico, los gatos, incluso en algunos seres humanos se da este comportamiento en el cual se tienen más de una cría. ¿Pero por qué? Porque de esa forma se preserva la especie, ya que a mayor cantidad de descendientes aumenta la posibilidad de subsistir lo que es la línea genética y asimismo algunos que puedan morir, algunas de las crías en el camino puedan reemplazar lo que son aquellas que puedan sobrevivir, ya que de esa forma a mayor cantidad de crías y así también de descendientes favorece a una mejor adaptación de la especie al medio ambiente. Así también tenemos la idea de que los recursos naturales como alimento y refugio son limitados. Como muy bien sabemos, todos los animales están tras la búsqueda de alimento. Los pájaros, los mamíferos, los reptiles, siempre están buscando alimentarse. Pues dentro de los ecosistemas hay cierta escasez de alimento. Eso fomenta una cierta competitividad entre cada uno de los individuos de las poblaciones biológicas para con ello generar nuevas habilidades de comportamiento, así también cambios a nivel fisiológico para poder adaptarse a su medio. Asimismo, encontramos lo que es un déficit en el espacio para generar sus refugios, pero como se mencionaba, esta limitante de los recursos naturales favorece a lo que es a una mejor adaptación de los organismos vivos a su medio ambiente. Así también tenemos esta idea referente a la variabilidad. Y cuando hablamos de la variabilidad de una especie, hace alusión a la capacidad que tiene lo que es la configuración cromosómica de crear individuos muy particulares. En otras palabras, hemos visto de que en el caso de si tenemos hermanos, cada uno es muy específico, es muy particular, tiene rasgos muy característicos. Pero esa variabilidad genética que cada individuo tiene, a pesar de que provienen de un mismo progenitor, favorece a lo que es a la biodiversidad. Como sabemos, la biodiversidad es la diversidad de especies biológicas que pueden existir en un ecosistema. Pues la variabilidad favorece a que estas características individuales entre cada uno de los individuos permita lo que es la diversidad biológica. Y eso también fomenta lo que es la capacidad de una especie de poder adaptarse a su medio ambiente. Así también tenemos la siguiente idea de que se produce lo que es una lucha por la supervivencia, de lo que hablamos anteriormente, de una competencia en la cual los organismos mejor adaptados a lo que es al proceso de la selección natural van a conservar lo que es su genética. Como por ejemplo podemos tener lo que son, más adelante veremos ese grupo de jirafas, pues claramente dependiendo de la necesidad del medio ambiente, así será lo que es la exigencia en cuanto al cambio, o sea, de comportamiento morfológico o fisiológico que va a sufrir la especie en particular. Puede ser el individuo, un grupo de individuos que van a sufrir la presión de la selección natural y con base a esa necesidad van a generar lo que son los cambios a nivel anatómico, morfológico o de comportamiento. Y para ponerlo en contexto, las ideas de Darwin y Wallace sobre la evolución, ya que esto puede venir dentro del examen, vemos en estas imágenes lo que es una secuencia. Todo parte de la imagen 1. ¿Qué podemos ver? Un grupo de jirafas en las cuales 2 tienen cuello largo y 2 tienen cuello corto. ¿Qué sucede? Pues las de cuello corto no pueden alcanzar el alimento. Por ende, ¿cuál será la necesidad? Pues un cuello largo. ¿Qué va a ocurrir? Una mutación genética, la cual se va a poder observar en las próximas generaciones, puede ser en la tercera o cuarta generación de lo que son estas jirafas de cuello largo, en la cual ya aparecerá lo que es una más de las jirafas con cuello largo, ya que la evolución es un proceso gradual, no es un proceso de golpe, sino que va con cambios consecutivamente. Hasta que llegamos a la última imagen,
en la cual en efecto vemos claramente de que todo el grupo de jirafas tienen cuello largo, ya que la evolución ha favorecido a que toda la descendencia, ya no una parte de la descendencia, sino que toda la descendencia ya nazcan con este carácter adquirido por la herencia, que es el cuello largo. Y es así como se han adaptado al medio ambiente partiendo de una necesidad que era el factor alimento, para que de esa forma mutara su material genético y poder ajustarse a las necesidades del medio ambiente. Y así podemos entender la evolución como un proceso de cambios graduales, pero pueden ser continuos dependiendo de las necesidades del medio ambiente. Para abrir el hilo de participaciones, ¿qué otros ejemplos me pueden plantear de evolución que conozcan? De una especie en particular, de algún dato curioso que hayan escuchado, de una mutación que haya sufrido una especie para adaptarse mejor a su medio ambiente. ¿Qué ejemplos me pueden compartir? Ejemplos que conozcamos referentes a la evolución de alguna especie en particular, que puedan poner de ejemplo, que sufrió este cambio para poder adaptarse. ¿Qué ejemplos me pueden compartir? Podemos habilitar el micrófono y participar o así también en el chat. Los camellos. Muy bien. En el caso de los camellos, podemos decir de que un cambio que sufrieron fueron las famosas jorobas del camello, ¿verdad? En las cuales se da el almacén de reservas de agua para con ello poder sobrevivir a la sequía que hay por lo general en el desierto. Muy bien, excelente. Y así como ese ejemplo, y como vimos en el grupo de jirafas, los cambios se dan en el tiempo y así también en cada uno de los individuos que forman una población biológica. También podemos hablar dentro de este tema de la evolución de que existen pruebas. Algunas pruebas parten de lo que es la anatomía comparada, que es el primer tipo de prueba, en la cual podemos observar que se da a partir de tres tipos de cambios o comparativas, como los órganos homólogos, que hace alusión a aquellos órganos que son iguales entre los organismos vivos, sin embargo tienen una función diferente. Para poner el ejemplo, veamos acá esta imagen. Vemos las extremidades de un humano, así también de un felino, asimismo la parte esquelética de una aleta y como también lo que es el ala de un ave. ¿Qué sucede? De que cada uno respectivamente se parece en la estructura interna, vemos que son huesos muy semejantes, sin embargo la función será distinta. Y eso es una prueba directamente de la evolución. Así también tenemos los órganos análogos, que se refiere a aquellos que tienen una estructura también afín y como asimismo una misma función. Como en el caso de las alas, el ala del ave y la mariposa tienen una estructura bastante parecida, pero tienen un distinto origen, pero cabe aclarar de que su función es la misma, poder permitir planear a estos animales voladores. Y por último tenemos lo que son los órganos vestigiales, que hace alusión a aquellas herencias que aún rastrea la evolución hasta la actualidad, como por ejemplo las muelas cordales, que seguro algunos hemos tenido alguna molestia por ellas, pues esas muelas aparecían normalmente y se ajustaban a la mandíbula del Homo sapiens hace 200.000 años. Sin embargo, por nuestro cambio de alimentación a la carne, a almidones, alimentos cocidos, nuestra mandíbula se fue haciendo más corta y ello ha impedido de que estas muelas se puedan ajustar, ya que estaban adaptadas para lo que es el maxilar de hace 200.000 años. Ese tipo de comparativa, como también en el caso del apéndice, que como sabemos hasta se extirpa, se retira cuando hay una infección severa, pues en el caso del apéndice también es un vestigio de la evolución.
porque no tiene un propósito, una utilidad propiamente hoy en día. Sin embargo, en su tiempo fue de gran importancia para el organismo vivo. Asimismo, tenemos las pruebas paleontológicas, que se refiere a los fósiles de aves, reptiles u otro tipo de eslabón de la evolución. Como vemos en imagen, el fósil más antiguo registrado hoy en día en la paleontología, que es el fósil del Archaeopteryx, que es una especie de ave reptil, el cual es el eslabón de todas las aves que conocemos hoy en día. Y por último tenemos lo que son las pruebas embrionarias, en la cual se muestra la comparativa embrionaria entre el hombre, así también vemos el caso de un conejo, un ave, un anfibio y un pez. ¿Qué sucede en los primeros estadios de la gesta embrionaria? Pues vemos que se asemejan a una larva, somos muy parecidos, ya que somos cordados y esa cola que vemos es parte de la columna vertebral. Luego vemos de que evolucionan, toman más formas, se presentan lo que son las extremidades, hasta que se forma el feto de cada individuo en particular. Y vemos claramente de que somos bastante parecidos en cuanto a las etapas de desarrollo embrionario, y eso también es evidencia de que en efecto la evolución es un hecho. Así también podemos mencionar características de los seres vivos, como vimos en la clase pasada, que se da a partir de dos dimensiones, que es la dimensión de la organización de los seres vivos y la parte de la irritabilidad. ¿En qué consiste la organización? En los niveles o estadios en los cuales se estructuran todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros. ¿Qué es lo más pequeño que existe? Pues las partículas subatómicas, los electrón, el protón, que forman el átomo. ¿Qué forman los átomos? Pues un conjunto de átomos van a formar una molécula. ¿Qué va a formar un conjunto de moléculas? Células. ¿Qué van a formar las células? Individuos. ¿Qué van a formar los individuos? Poblaciones. ¿Qué van a formar las poblaciones? Comunidades. ¿Y qué van a formar las comunidades? Ecosistemas. Y llegamos al último nivel, de que los ecosistemas forman paisajes. Así como podemos ver claramente en la imagen, todo parte de lo micro, de lo microscópico, de la partícula subatómica del átomo, luego evoluciona el tejido, que es las células, estas forman el sistema esquelético de los organismos vivos, de los vertebrados, luego tenemos un individuo, que en este caso es un lobo, tenemos lo que es una población de lobos dentro de lo que es un ecosistema. Luego tenemos poblaciones de lobos, poblaciones de lagartijas, entre otros seres vivos que pueden habitar en el mismo lugar. Y luego esas poblaciones van a generar las comunidades biológicas y estas los ecosistemas. Un ecosistema incluye factores bióticos, abióticos, como lo es el agua, puede ser una laguna, un estanque, una charca, relacionado a lo que es un bosque, y así también lo que es la cadena montañosa. Todo ello forma el paisaje y constituye lo que es la biosfera planetaria. Y también tenemos la irritabilidad, que es un mecanismo de defensa o de reacción de todos los seres vivos al medio ambiente. Se basa en el sistema estímulo-respuesta, como podemos ver en el caso del camaleón. ¿Cuál es el estímulo? Pues el movimiento. Ellos se sienten amenazados y su respuesta será cambiar de color. Se camufla y eso impide su visibilidad por parte del depredador. Sin embargo, los camaleones también pueden huir, que es una reacción de comportamiento, como también defenderse. Pues ese tipo de comportamiento es irritabilidad. Así también tenemos el caso de las plantas, la dormilona al contacto recoge lo que son sus hojas, aparentando de que está marchita. Así también tenemos el caso de la planta carnívora, que al contacto de cualquier insecto en su folio, cierra lo que es su respectivo folio. Y así vemos claramente de que en el caso de los seres vivos parten de la irritabilidad y su organización en cuanto a la materia viva. Bueno, también para avanzar, vamos a evaluar dentro del examen lo que es este tema de los mecanismos de las funciones biológicas. Vamos a estar analizando cómo cada uno de los organismos se adaptan y ajustan a las condiciones del medio ambiente. ¿Cuál es el primer mecanismo que podemos mencionar? Pues la adaptación. Es la primera forma
en la cual los organismos vivos puedan adaptarse y sobrevivir a su ecosistema. ¿En qué consiste la adaptación? En cambios o modificaciones que puede sufrir una especie para favorecer a su sobrevivencia, partiendo de lo que es la selección natural. ¿Qué ejemplos podemos tener? Tenemos lo que son adaptaciones de carácter morfológica, fisiológica y de comportamiento. Ejemplo de morfológica, el cambio que sufrió el Tiktaalik, que es este animal que podemos ver en esta imagen, la cual se asemeja a un bagre en cuanto a su forma, pero este animal ha desarrollado, aparte de sus aletas, lo que son extremidades terrestres. Son pequeñas patas que le permiten salir del estanque o del agua, para de esa manera, cuando hay escasez de alimento en el medio acuático, este sale, busca alimento en el medio terrestre y se adapta a la condición del medio ambiente. Así también tenemos cambios a nivel fisiológico, como en el caso del tiburón toro. Este tiene lo que es, por decirlo así, un sensor, tiene una glándula que le permite percibir lo que es la sangre a gran distancia, como también el movimiento del agua. A partir de esos dos indicadores, el tiburón toro puede localizar con precisión dónde se encuentra su presa, así como nosotros nos ubicamos con el famoso GPS, pues el tiburón toro lo puede hacer con sus presas. Mide exactamente, y es tan preciso, lo que es la localización de su presa dentro del agua. Así también tenemos los cambios y adaptaciones a nivel de comportamiento, como las estrategias de huir, cazar o aparearse. Tenemos el caso del oso crispy. Este ha desarrollado una estrategia de huida, de comportamiento, al verse amenazado por algún cazador furtivo. Este serpentea su camino, se mueve de un lado a otro para de esa manera evitar ser cazado. Así también tenemos en el caso de otros animales, se aparean en lugares seguros, escondidos, protegiendo su zona de confort, y así también podemos ver otras estrategias que pueden diseñar, como en el caso de algunas especies de monos que utilizan pequeñas ramas para poder extraer termitas de los nidos. También tenemos la rana arborícola, que está adaptada a vivir en la copa de los árboles, y el flamenco, que tiene patas largas que le favorecen a volar muy rápido. Toma lo que es el vuelo, incluso más rápido que otro tipo de aves. También tenemos lo que es el metabolismo, que es un proceso que llevan a cabo todos los organismos vivos, que se divide en el catabolismo y el anabolismo. Decíamos en la clase de que el catabolismo es el proceso en el cual se desintegran cada uno de los elementos que vienen dentro de los alimentos. ¿En qué se desintegran? Pues se desintegran en grasas, proteínas, glúcidos y así también en algunas moléculas, como puede ser H2O o dióxido de carbono. También tenemos el proceso complementario a la parte correspondiente al metabolismo, que es el anabolismo. El anabolismo lleva a cabo el proceso de integración o de síntesis en la célula de estos nutrientes que han sido separados de los alimentos con el catabolismo. ¿Qué tipo de elementos integra? Pues aminoácidos, monosacáridos, polisacáridos, ácidos grasos y también bases nitrogenadas. Llegan en forma de lípidos, ácidos nucleicos y también en forma de proteínas a nivel de las células. Y de esta forma se mantiene el equilibrio dentro de nuestros organismos por medio del catabolismo, que descompone el alimento en sus microelementos y macroelementos, y luego el anabolismo lo incorpora, lo integra y lo sintetiza a nivel de la célula. También tenemos la reproducción, tenemos dos tipos en específico. Hablábamos en la clase de que la reproducción es el mecanismo en el cual todos los seres vivos crean nuevos organismos partiendo de células. ¿Qué tipo de reproducción existe? La asexual y la sexual. ¿En qué consiste la sexual? Pues en esta, los descendientes son genéticamente idénticos a su progenitor. No es necesario lo que son dos individuos para llevar a cabo la concepción de una nueva célula que va a formar a un nuevo individuo, sino que un solo individuo puede producir los dos gametos, ya que esa es la base de la reproducción, son hormonas
y esas hormonas se unen para producir lo que es la célula progenitora del nuevo individuo. Y en ese sentido podemos poner el ejemplo del caballito de mar, que tiene la capacidad de producir lo que son los dos gametos. El macho como tal los produce y eso favorece a lo que es a la formación de nuevas células y por ende tiene muchas crías. Así también podemos poner el caso del líquen, como vemos en la imagen, el cual se propaga y así también se reproduce de manera sexual por medio de esporas, como también en el caso de los hongos. Así también tenemos la reproducción sexual, que esta se lleva a cabo por medio de dos individuos, favorece a la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque cada individuo aporta cromosomas y así también se da la formación de nuevas células. También cabe mencionar de que la reproducción sexual se lleva a cabo por medio de cotejo, así también apareamiento, lleva lo que es un ciclo reproductivo y de esa forma se da la concepción de nuevos organismos muy únicos y específicos. Como vimos en el caso anterior, la reproducción sexual favorece a la diversidad de una especie, ya que permite la variabilidad genética a nivel de individuos, a cambio de la sexual que produce lo que son individuos idénticos al progenitor. Así también tenemos el proceso de la homeostasis, que comenzó partiendo de las ideas de este gran científico Leonardo da Vinci, que él dibujó y representó al cuerpo humano como una obra de ingeniería perfecta de la naturaleza. Leonardo da Vinci hizo este dibujo que se llama el Vitruvio, en el cual dividió el cuerpo humano en 4 cánones. Él vio de que se puede separar en 4 cuadrantes perfectamente dimensionados y partió de lo que es este concepto de la homeostasis. Pero ¿qué significa la homeostasis? Si viene planteado dentro del examen, lo podemos definir como un conjunto de mecanismos reguladores que permiten que el ambiente interno de un sistema se mantenga constante y estable. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Son estos 4. Así como descubrió Leonardo da Vinci los 4 cánones, pues también existen 4 mecanismos. ¿Cuáles son? Pues el primero, la regulación de gases respiratorios. Como sabemos, inhalamos oxígeno y así también dióxido de carbono. Pues tenemos bronquios que permiten la separación de estos gases, nos quedamos únicamente con el oxígeno y exhalamos el dióxido de carbono. Y eso permite de que no acumulemos ese gas, ya que es tóxico para nuestra salud. Así también tenemos la osmorregulación, que es la descomposición de la molécula del agua en electrolitos que favorecen a la función y reparación de las células y su respiración celular. También tenemos lo que es la termorregulación, que hace alusión al equilibrio de la temperatura interna de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando tenemos calor, ¿cuál es la reacción del cuerpo? Todos sabemos de qué es sudar. Pues la sudoración es un líquido salino que permite gradualmente bajar nuestra temperatura. Así también tenemos en el caso cuando tenemos frío, ¿cuál es la reacción natural del cuerpo? Pues temblar. Al temblar generamos lo que es calor, ya que hacemos mover nuestros músculos respectivamente. Y por último tenemos las rutas metabólicas, que hace alusión a lo que es el mecanismo de nutrición de cada uno de los órganos. El corazón, el hígado, los intestinos, el páncreas, cada uno de ellos recibe lo que es un nutriente específico. Vimos en el metabolismo, el catabolismo desintegra, pero la ruta anabólica y así también metabólica será muy particular para cada órgano en específico. Y de esta forma podemos comprender la homeostasis como el equilibrio que tiene el cuerpo humano en razón de estos 4 mecanismos reguladores. Y por último, vamos a reforzar lo que es la parte de los tipos de célula, que fue de las últimas clases que estuvimos desarrollando. Decíamos de que cuando hablábamos de la célula es la unidad fundamental y básica en la cual se puede comprender la organización de la vida. Encontramos 2 tipos de célula en específico en cuanto a su división, la célula eucariota y la célula procariota. La célula eucariota decíamos de que tiene un núcleo definido, un material genético situado. En cambio, la célula procariota está disperso en el citoplasma, el ADN en forma de hélice. Asimismo,
las procariotas encontramos lo que es el reino Monera, que es el reino de las bacterias, tanto primitivas como las eubacterias. Todas ellas tienen básicamente esta estructura y así también derivan de la célula procariota. ¿Cuál es la principal característica? Pues esta colita, que se llama flagelo, que les permite desplazarse a la célula en los diferentes ambientes, ya que como sabemos, las bacterias prácticamente las podemos encontrar en la mayoría de lugares. Así también tenemos la célula eucariota, aparte de las características mencionadas, de ella deriva lo que es el reino animal, plantae, fungi y protista, tiene lo que es un núcleo definido, tiene el famoso aparato de Golgi, que es importante en su metabolismo, y tiene una forma ovalada. En cambio, a la forma cilíndrica que tiene la célula procariota. Y también cabe aclarar de que esta célula es de mayor tamaño que la célula procariota y es más compleja, contrario a la procariota, que es una célula más simple. También tenemos lo que es la división de la célula eucariota. Se divide en célula vegetal y animal. La célula vegetal, como vemos en la imagen, está bien definida, estructurada y delimitada. Tiene una alimentación autótrofa, produce su propio alimento por medio de la luz solar y en sus organelos cloroplastos, en el cual se encuentra la pigmentación clorofila. También tienen pared celular, lo que les da su forma definida, dodecaédrica. Tienen cloroplastos, que son estas secciones y partes verdes que se pueden observar. Tienen vacuolas grandes, que es esta región de la célula, y tienen forma regular. Vemos claramente que tienen una forma dodecaédrica. En cambio, la célula animal es una célula más deforme, más irregular, tienen una alimentación heterótrofa, busca alimento en otros organismos vivos, así también no tienen pared celular, por eso son irregulares, son achatados, un poco ovalados. Asimismo tienen vacuolas pequeñas, como podemos ver claramente en esta sección de la célula, y tienen su principal característica, una forma irregular, contrario a la célula vegetal, que está más delimitada y definida en cuanto a su forma. Y de esta manera podemos comprender, en cuanto a las células, que las principales son la eucariota y la procariota. De la eucariota deriva la célula vegetal y animal, y en el caso de la célula procariota deriva lo que es el reino de las bacterias, principalmente de las eubacterias, y las arqueo y así también las eucarias forman otro dominio en específico. Bueno, con ello vamos a ir dando por cerrado el refuerzo académico. En este momento paso a abrir el espacio de preguntas, dudas, comentarios o aportes o alguna otra cuestión que tengan. Podemos hacerla en este momento. Profe. Dígame. Cuando un avestruz mete su cabeza en la tierra, ¿sería un ejemplo de la irritación? Sí, sería ejemplo de irritabilidad, ya que es una reacción a una amenaza, incluso puede ser lo que es, se llama, en el caso de la lucha, antes de la lucha hay una etapa en la cual cada uno de los machos demuestra lo que tienen, por decirlo así. En el caso de algunas aves inflan su pecho, en el caso del avestruz ella mete lo que es su cabeza en la tierra. Es una demostración en cuanto a los rituales que hay en el reino animal del poderío que tiene el animal, pero sí podemos decir de que es una expresión de comportamiento y un ejemplo de irritabilidad. Profe, también sería cuando las tortugas se meten a su caparazón. También aplicaría, ya que ellas reaccionan a una amenaza. ¿Cuál es la reacción de comportamiento? Pues introducirse a su caparazón, que es su defensa ante cualquier amenaza. ¿Alguna otra pregunta, ejemplo, comentario o aporte? Muy bien, si está todo claro, pedirles por favor que me confirmen en el chat y de esa manera vamos a ir dando por cerrada la sesión de este día. Como les comentaba, es de repasar la presentación. En la presentación está todo lo referente a lo que hemos visto en el refuerzo académico para que de esa manera
podamos reforzar todos los aspectos claves, conceptos, definiciones, clasificaciones, la comparativa entre células, no nos vayamos a confundir, ya que el examen, solo para adelantarles, los voy a plantear siempre en modo de casos para que ejercitemos la parte analítica, ya que a nivel universitario, eso es lo que en general es la habilidad que más se exige. El análisis, el criterio, la comparativa, pues todo ello lo vamos a estar ejercitando en cada uno de los ítems que vamos a trabajar en la parte del examen. Gracias por quienes se tomaron el tiempo de confirmar en el chat. Agradecerles de antemano. Y bueno, sin más, vamos a ir dando por cerrada la sesión. Muchas gracias por su asistencia. De nuevo agradeciéndoles por su presencia en clases. Espero verlos en la próxima clase. Y así también deseando que tengan una feliz tarde. Cuídense mucho y nos vemos hasta una próxima sesión. Buen día. Gracias.